que tenemos una mesa de diálogo maravillosa, porque estamos en diálogos de cocina. Así que va a ser todo un honorazo recibir aquí a grandes de las cocinas, grandes de los diálogos, grandes del pico. Os habéis jaleado rápido, ¿eh? Estabais mudos y en un momento, venga, 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 venga. Bueno, pues si queréis ir subiendo, por favor, estáis más que invitadísimos, que estáis en la escalera ahí. Nos falta uno, me parece que nos falta uno que se ha fugado. Bueno, nos faltan dos. Andoni no está por aquí, también se fugó. Pues y Ángel no llegó. Ángel no llegó. Oh, Ángel León no llegó. Sabíamos que tenía que venir, pero no ha podido salir su avión de Jerez. Así que lamentablemente se ha quedado allí. Uy, esta mujer. Ya me callo ya. Cuando como tu comida parece que no se ha hecho con amor. Siempre cocinamos con amor. ¿A que sí? Sí, señor. Todos sabemos que el amor es el ingrediente más importante. Entonces te estás engañando. Venga, chef. Hoy no es la noche de las verdades. Tú cocinas con obsesión, no con amor. Incluso tus platos calientes son fríos. Tú eres un chef. Tu único propósito en ese mundo es servir comida a las personas, comida que vaya a gustar. Tú has fracasado y me aburres. Y lo peor de todo es que todavía tengo hambre. ¿Todavía tienes hambre? Sí, tengo hambre todavía. De la película El Menú del año 2022, que lo ponéis arriba. Habéis visto un fragmentito y aquí supongo que son unas de las frases que decía este muchacho. Aparte del muchacho, por favor, ir subiendo Julián. Sasha va a subir con vosotros. Sami, Ali. Tenemos también a Edorta y Vicky Sevilla, por favor. Subir a esta mesa. Ese aplauso, por favor, recibidlos con un cálido aplauso. Pero no, a ver, os voy a explicar una cosa, que os voy a hacer un regalito ahora. Yo, la gastronomía, ya sabéis que lo justo. Tengo mi restaurante y mis cosas, pero si algo sé es de lo que pasa aquí. Entonces, lo que no podemos es escondernos detrás de una mesa. Y tenéis la tendencia a esconderos detrás de una mesa. Total. Que queda muy bueno este plano, pero a lo mejor vais a comer quizá. No. Bueno, pues entonces yo os invito a que recoloquéis las sillas y que os vea la gente bien, porque estos dos muchachos están ahí al fondo. Entonces, estos dos muchachos que se vengan delante y afrontemos al público que lo tenemos enfrente y que quieren escucharos y veros las caras. Cuando vayamos a comer, nos sentamos a la mesa. Podemos beber. Mira. Que vamos a beber. Pónganse para acá. No pasa nada, podemos tener una copa a la mano, podemos... ¿no? Aquí es mucho más mono, así que les vemos las caras, les vemos las piernas. Le vemos el tema cómo es postural también. Hacia dónde cruzan la pierna, me interesa, no me interesa. Hay mucha psicología. Mucha. Quimera. Sasha, te dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, mientras nos vamos sirviendo una copita de vino... Importante. Vamos a brindar aquí. Bueno, la idea de este debate es ahondar en un poco lo que ya estaban reflexionando David y Andoni. Habrán visto en la promo del evento que hemos hecho una especie de pregunta paraguas que tiene que ver con para qué sirve la cocina y por supuesto la alta cocina, y por supuesto es un poco pregunta trampa. Lo que nos interesa es desmigajar esa pregunta y desdibujar ese concepto a veces tan estrecho que se supone que enmarca el concepto de la alta cocina, ¿no? Me gustaría que esta mesa fuese redonda realmente, como siempre busca plantear diálogos de cocina, y que nos sintamos parte los que estamos de este lado del escenario, pero también cómplices allí, ¿no?, en el auditorio, para que, bueno, con cierto cuidado, o sea, podemos irnos pasando el micrófono y vamos generando un debate en abierto. La alta cocina suele ser de esas palabras de las que es muy fácil opinar, ¿no?, o criticar o cuestionar, desde cierto prejuicio, por una parte, pero también desde cierto privilegio, por otro, o encandilamiento, o fascinación, es una palabra que tiene muchos matices. Pero luego es muy difícil definirla, ¿no? A ver, por aquí tenemos una cómplice que estuvo con nosotros en Madrid. ¿Dónde está Claudia? Que contribuyó aquí. Otra, lo siento, querida, pero para que vayan viendo que la cosa es cierta, de que vamos a pimponear.
Claudia participó en la elaboración del libro que es Cocinar del Bulli Foundation y la verdad es que tuvimos una presentación en la que nos terminó aclarando bastantes cosas. Entonces, esto no va de verdades ni de zanjar qué es la alta cocina, ni mucho menos. Pero, bueno, por tener cierto punto de partida, vamos a pedirle a Claudia que nos lance unas coordenadas, ¿vale? Para que vayamos conversando alrededor de esas coordenadas. Y ya les voy a pasar el vino, no se preocupen que es para todos. Claudia, cuéntanos, ¿cómo pudiéramos entender aquí en este minuto, con el propósito de este debate, lo que supuestamente es la alta cocina? Alguien que le pase el micrófono, por favor. Ese equipo está cansado que son las 5 de la tarde. Levántate, Claudia, y así todos te podemos ver. Ay, pobre, mira cómo saqué el balón fuera, otra vez. Total, me la has liado total. Bueno, abriendo melones, ya sabes. No sé si ahora sí tengo muchas gracias por invitarme a abrir el melón también con vosotros. En la presentación en Madrid salió la cuestión, se empezó a plantear, ¿no?, de una forma también conjunta, que era la alta cocina, y me tocó el micro a mí también. Entonces, la alta cocina es un tipo de cocina, ¿no? Es una parte, en realidad, es una más de entre toda la realidad de la cocina, que es inmensa. La alta cocina es un tipo de cocina. El palabra, el concepto viene de la haute cuisine francesa del siglo XVIII, aquella cocina que se practicaba en los hoteles y en los restaurantes de lujo, pero desde luego esa no es la única alta cocina que existe y que se practica hoy, ¿no? Por definición sería una cocina profesional, es decir, la practican profesionales del ámbito público, es decir, accedemos a ella a través del pago de un precio, ya sea en un menú, en una carta, en cualquiera de las versiones que existe hoy, incluso dentro del delivery, que fue algo que también hablamos, ¿no?, como si la alta cocina podía pasar del restaurante al hogar y ser una experiencia que vivimos en nuestro ámbito privado. Y puede tener un componente creativo. En muchos de vuestros casos, de quienes estáis aquí y cocináis, tiene un elemento creativo, pero en otros momentos de la historia, en todo el siglo XX, el clasicismo codificado francés, la alta cocina tenía su valor principal en la reproducción exacta, canónica, ¿no?, del código de la receta. Estoy de acuerdo con Andoni, que lo ha dicho antes, ¿no?, que quizás es la cocina más sofisticada, más elevada, y yo creo que aunque todas las cocinas pueden llevar un mensaje, en la alta cocina muchos de vosotros tenéis además unos valores, un discurso, una reflexión, ¿no? Y algo que me parece curioso es que no hay una alta cocina de un único territorio. Es decir, puede haber una alta cocina española, pero dentro de España no se representan muchos territorios y muchas veces se mezclan territorios en una misma práctica de la alta cocina. Y no sé qué más deciros de la alta cocina. Que está muy bien, por aquí ya podemos por lo menos comenzar. Y le paso la botella a Julián Otero, tú mismo. Julián está hoy aquí en plan Ángel León, que no pudo llegar. No, mentira. Está en plan un poco follonero y ahí cómplice. Pone Ángel León. O sea, que soy Ángel León hoy. Cabeza, ¿qué pasa? Y ya el plato aquí un poquito y... Ey, vamos a llevarlo con tranquilidad. Seriedad, Julián, que no seriedad. queremos que nos cancelen, Seriedad, por favor. sí. Vale. Bueno, en cualquier caso, Julián suele ser siempre nuestro diccionario y cuando uno tiene dudas, tú le preguntas a Julián que si no lo sabe, lo inventa. ¿Cómo pudieras complementar un poco lo que nos ha contado Claudia por tener contexto? Y entonces ya empezamos a pimponear. Pues yo estoy un poco en contra de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Perfecto. Estoy de acuerdo en que hay un término que es alta cocina, que nace eso, en el siglo XVIII, la haute cuisine francesa, que proviene también del término de la cocina burguesa, de la Ilustración, que seguía siendo una cocina, digamos, elevada, que viene de la cocina de reyes, de la Edad Media, que incluso si nos saltamos a la antigua Babilonia, hay una cocina de dioses. Y la única cosa que tiene en común esas cocinas es que son cocinas para élites. No es que sea más creativa, no es que sea vanguardia, simplemente son cocinas preparadas para estratos sociales diferentes al de la gente normal, al del vulgo. Antes decíamos, ¿no? Creo que lo comentaba Villoro, que hemos buscado, ¿no?, toda la vida la comida como un método de diferenciarnos, como un método de ser diferentes, incluso la abundancia. El sabor futuro, dice ella, lo sabroso futuro, sí, que nos decía Juan. Es más, cuando había pocos recursos, cuando no había recursos de lujo cerca, simplemente la cantidad, la abundancia, ya te hacía que fuese cocina de reyes, ¿no? Los banquetes medievales no era una cocina muy sofisticada, era abundancia. Pero siempre ha existido esa separación que es la élite contra el estrato social, digamos, de lo común, ¿no? La gente que tiene dinero o poder, que pues, en su época podía ser los reyes, el clero, en esta época puede ser la gente que tiene dinero
y la gente que invierte en bolsa, pero siempre ha sido esa diferencia. Bueno, Ander en su charla esta mañana decía que la primera vuelta al mundo había tenido dos motivaciones, la búsqueda de nuevos sabores y especias para ampliar las fronteras del paladar, pero también recursos que, bueno, ahondaran en la diferenciación social. Pero hace un momento escuchábamos en el debate anterior pues que no tenía que ver con élite, sino con ser una fábrica de ideas, de inspiraciones, de técnicas. ¿Qué opina Sami? Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme, la verdad es que he estado súper agústico, he aprendido un montón. Y bueno, yo esta mañana, esta mañana la verdad es que lo que he oído, ¿vale? Parece que como que está un poco, como que es un paréntesis y ahora estamos hablando de la alta cocina, ¿no? Cuando yo he estado pensando que es la alta cocina, que es la alta cocina en la ducha, que es la alta cocina cocinando, que es la alta cocina. Digo, para mí sería como algo perfecto, ¿no? Si merece la pena, o sea, si realmente lo denominas así es porque es algo perfecto, pero bueno, ¿perfecto para quién, no? ¿Qué es la perfección? La salsa mejor ligada, el pichón mejor hecho, pero bueno, ¿y luego de dónde viene todo eso? Porque claro, hay muchos restaurantes que están haciendo alta cocina, pero simplemente con el género que llega a sus manos, ¿vale? Hacen lo que pueden, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar a la excelencia? ¿Qué te hace? Porque un restaurante, al final, es un sistema de negocio, es un sitio que vive de las ventas. Entonces, si tú buscas rentabilidad en un restaurante, ¿puedes hacer alta cocina? No lo sé, pues a mí me resulta un poco difícil, es algo opuesto totalmente, ¿no? No sé, yo he tenido experiencias maravillosas, he aprendido viajando muchísimo y joder, no sé, con un cordero en el desierto en Sudán o en una noche vieja en la montaña de Huangshan en China, en el 2010, que han sido experiencias gastronómicas acojonantes, en las que no había absolutamente nada alrededor, salvo un plato. Entonces, ¿eso era alta cocina? Para mí sí lo era, y no tenía nada que ver con todas las cosas que se supone que tienen que ser, ¿no? Para la élite y todo esto. Entonces, bueno. Y un concepto como, por ejemplo, la creatividad, ¿cómo lo entiendes? Pues Porque se habla de una cocina creativa, pero te he escuchado hablar de, bueno, ¿y cómo es eso de cocina creativa? La creatividad es como el aire. ¿Cómo lo definirías? Pues, a ver, yo soy muy crítico e intento tener una visión objetiva, aunque es un poco difícil, ¿vale? Pero realmente yo pienso que la creatividad no se puede buscar. O sea, tú no puedes llevar una bandera de creatividad. O sea, tú puedes intentar ser creativo, pero es una cosa que realmente es una herramienta, ¿no? Para mí, forma parte de un propósito, ¿vale? Es cuando tú tienes una inquietud, cuando tú buscas algo, cuando tú te aburres de algo, es ahí cuando surge la creatividad, si realmente la estás demandando. Si tienes la suerte de rodearte de un equipo con las mismas inquietudes, ¿vale? Es una cosa que está en el aire, ¿vale? Yo creo que buscar la creatividad en general es una cosa complicada, ¿no? O sea, es como estar esperando que se te encienda la bombilla, ¿no? Y lo que realmente estás haciendo es estudiar, ¿vale? Y hacer un campo, ¿vale? Sembrar un campo en el que puedan florecer la creatividad, ¿sabes? Si te dé un poco de solución a tus inquietudes, ¿vale? Ya sea en un restaurante de 3 estrellas Michelin o en un puesto de mercado. O sea, Edorta, a ver. Vamos a por ello. Bueno, eskerrik asko guztiei, eskerrik asko zuei, Andoniri, Jose Mariri. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que me da una presión aquí, ¿no? No, pero mira, sí, estamos ya de tranquilos, de sobremesa, ya es lo último que nos queda, ya nos conocemos, tenemos rato ya aquí entrando en calor.
Tú que pasaste de un proyecto como A Fuego Negro, donde bueno, vivías en un formato de calle, una propuesta que hablaba de creatividad o intentaba compartir ¿no? como visos de creatividad desde el formato tradicional del pincho, y ahora estás en Arrea. ¿Cómo has vivido ese proceso de cambio de formatos? ¿Cómo empezar Arrea, si es que eso ha ocurrido, te ha hecho resignificar, por ejemplo, lo que tú entendías por creatividad? Bueno, vamos por partes un poquito. Yo creo, mira, estoy en contra de lo que ha dicho David Muñoz en cuanto a que estaba muy de acuerdo de que se llamara la alta cocina y cómo eso englobaba el paso del tiempo y tal y cual. A mí no me gusta nada el término alta cocina. De hecho, yo creo que mi espíritu insumiso y rebelde siempre ha estado en contra de de un término que hace un peso histórico sobre la alta sociedad. Creo que es algo con lo que nunca he estado de acuerdo. Y precisamente también de algo que no he estado de acuerdo nunca es que al final la mutación, digamos, de la alta cocina haya hecho que solo la cocina creativa esté ligada a la alta cocina. Eso es algo que de alguna manera me he enfadado bastante y de ahí un poco la creación entonces en A Fuego Negro. A Fuego Negro fue un intento, por lo menos, de democratizar un poquito la cocina creativa, de llevarla a la calle, ¿no? Esa mal llamada alta cocina, que nosotros siempre le hemos llamado cocina creativa. Creo que es un estilo que creo que la creatividad, como dice Sami, no hay que buscarla, sino que realmente, bueno, pues te llama o no te llama. A mí realmente lo que me enganchó a la cocina realmente, y para que yo fuera cocinero, era esa ventana, ¿no? De la posibilidad donde se podía crear algo trabajando en cocina. Cuando empecé a trabajar y todo, incluso estuve en casa en Arzá con Elena arriba, con Xavi Igor, su día y tal y cual, veía que eso, que donde más se cocía realmente la cocina creativa era la alta cocina, ¿no? Y realmente había ahí una separación en base a lo que yo buscaba y lo que yo era frente a los clientes que podían ir a ese tipo de restaurantes, ¿no? De ahí nace un poquito, como digo, A Fuego Negro, en ese intento de llevarlo a la calle. Bueno, muchas batallas hay también, ¿no? Yo no sé, la verdad es que hay un melón ahí increíble, ¿no? Es decir, o sea, como si no tienes Michelin, si no tienes ciertas distinciones, no se te pudiera catalogar como creativo, es lo que dices. Sí, absolutamente. Nosotros estamos en un limbo. La verdad es que nosotros estábamos ahí ahogados O sea, que no basta que tú digas que eres creativo por ti mismo, sino que otro te premia y diga eres creativo, con una estrella, con una distinción que igual por el formato no se te otorga. Sí, yo creo que en ese sentido, o sea, el ser creativo nace de uno mismo. Yo creo que así como rollo de ser vanguardista, nadie puede decir de uno mismo, como decía David también, de rollo soy vanguardista, creo que son palabras mayores, pero ser creativo es un estilo de vida, un estilo de pensar, un estilo de hacer las cosas y de interpretar la vida, el arte de tu día a día y tu oficio, ¿no? Independiente del formato, dices. Sí, y del público. Absolutamente. ¿Y del precio? Y del precio. Debería ser, sí. Yo creo que la cocina creativa no está ligada para nada a esos términos, a esos estatutos de alta cocina, ¿no? El que tenga que ser en un restaurante, que tenga que estar sentado, que tenga que haber en un mantel o que tenga que pagar cierto precio. Yo creo que la cocina creativa, Sami hace una cocina creativa, por mucho que él lo deniegue tal y cual, yo sé, y viendo desde lejos, lo que hace realmente es crear un nicho, un estilo de cocina, y eso es pura creatividad, ¿no? Volviendo un poco a eso, es decir, yo lo tenía muy fácil en A Fuego Negro porque nos creábamos un búnker, una trinchera en la cual nuestro concepto nos ayudaba a que nuestro concepto fuera anti-alta cocina, anti-restaurantes de alta cocina y tal y cual, ¿no? Eso obviamente nos creó, nos facilitaba el discurso y nuestra posición, pero sí que nos daban muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Estar en ese limbo, es decir, la gente no nos dejaba de calificar como un sitio de pinchos modernos, que era algo odioso a mí, que me dijeran así, un bar de pinchos modernos o tal y cual. Estábamos en una ciudad realmente ahogada entre bares de pinchos tradicionales y restaurantes de estrellas Michelin, no había nada entre medio, ¿no? Bueno, te digo, había una comodidad en cuanto al discurso, pero había una incomodidad en cuanto al día a día y cómo defender ese tipo de cocina a pie de calle, ¿no? Sin más, con el transcurso de la vida y un poco tomando un poquito la pregunta que me hacías, ese transcurso de lo que me ha dado mi vida, de volver a mi pueblo y emprender este proyecto que se llama Arrea, no había nada premeditado, pero realmente, ayer también lo hablamos en la cena, pues es un momento en el que cuando ya vosotros me invitáis a diálogos de cocina y ya le doy RQR, ¿no? Mis paseos del monte y tal y cual y todo,
planteándome muchas cosas, de repente me estaba dando cuenta que era realmente cuando más conciliación estoy, cuando más estoy conviviendo con la alta cocina, ¿no? Esto, es decir, no es que me esté traicionando a mis propios principios, sino que rollo había otro objetivo, otra manera de ser, y otro objetivo que es volver al pueblo, de emprender algo, ganarme la vida para que yo y mi familia podamos vivir en mi pueblo, y creo que también haciendo uso de esos topicazos más de la alta cocina, es decir, al final haciendo un restaurante más gastronómico, haciéndolo de unas maneras, tanto en servicio como en cocina, haciendo incluso en precios, haciendo de otra manera, pues de repente se convertía en algo que realmente que podía llamar la atención y podía ser de alguna manera el efecto llamada para que la gente venga hasta mi pueblo, que conduzca hora y media o lo que sea para venir a comer a Larrea, ¿no? No sé, ahí hay muchos menos. Yo me he planteado, digo, bueno, ¿y por qué no me he dedicado realmente a hacer croquetas y pucheros de alubias, ¿no? No sé, la gente viajaría realmente, aunque sean croquetas, aunque sean las croquetas de Francis, porque Francis es mucho más que croquetas, desde luego, ¿no? Y yo creo que ir a Chaurren y tal igual, y Azcaray, yo creo que es mucho más que comer esas croquetas, aunque las croquetas son obviamente son de los dioses de cocina de dioses, como decía Julián. Pero la gente conduciría hora y media para comer unas buenas croquetas, un buen puchero. No lo sé. Yo creo que es mucho más claro realmente ir a conducir hora y media para comer a un sitio donde hacen una cosa exclusiva que solo la puedas comer ahí, ¿no? Bueno, por ahí va. Yo creo que de momento exclusividad aquí entendida como una manera específica de interpretar un territorio. Sí, obviamente, a mí me ha servido, claro, es la manera... Pero me refiero que no tiene que ver con, en tu caso, sí, tratando de un poco de aterrizar lo que dices, no tanto un tema de sofisticación, sino una manera muy personal de interpretar, por ejemplo, un territorio. Claro, pero eso se convierte en algo creativo, ¿no? Y bueno, creativo, quieras que no, te quiero decir, para venderlo y tal y cual, o sea, te quiero decir que al final el empaque de interpretar o sea, yo no, por muy creativo que sea y por muchas ideas que tenga, la mayoría nulas, obviamente, no se me ocurre una mejor idea que realmente que conceptualizarlo en un restaurante gastronómico, ¿no? Me parece que interpretar de repente bastante labores, interpretar mi territorio de un territorio desconocido, un poco inhóspito incluso, y tal, y una línea de cocina que hasta entonces en Euskal Herria no había salido, ¿no? Que es la cocina de interior, salvaje, de monte, lo que sea. Creo que interpretarlo ya encima, ponerle en un street food o en un... O sea, todavía es mucho más enrevesado, mucho más complicado, ¿no? Yo creo que bastante curro tenía a nivel creativo y todo el rollo como para... creo que era la clave, vamos, lo veía bastante claro que el camino tenía que ser un poquito al menú, al concepto restaurante gastronómico, ¿no? Pasamos con Vicky. Vicky, de aquí de este panel eres la única con estrella Michelin. Sí, bueno, no sé si... ¿no? Bueno. No, yo por llevar un poco la contraria. Pero solo quería como añadir que siempre te introducen como la joven promesa, la gran promesa. Sí. ¿Qué alta cocina te gustaría prometer a ti? No, algún día dejaré de ser joven, ¿sabes? Pero bueno, no. Bueno, no. que tiene su peso, ¿no? Que siempre sí, te no. venga con yo esto. Por llevar un poco la contraria, yo creo que... Sí, por moverlo esto un poco, ¿eh? Yo creo que la creatividad va ligada muy de la mano con la innovación y creo que nosotros no hacemos cocina creativa. Creo que hay pocos restaurantes en España que la hagan, la hace Andoni, la hace Diego, la hace Ángel, Albert. Creo que esos restaurantes hacen cocina creativa. Nosotros podemos hacer platos únicos, podemos hacer alta cocina. Hoy hemos debatido mucho de qué es la alta cocina, no nos vamos a poner a dar otra versión porque ya tendríamos 45, pero creo que no hacemos cocina creativa. Creo que ellos nos enseñan técnicas nuevas. Ángel te puede sacar un cereal del mar, ¿sabes? Para mí eso es creatividad, eso es una línea que seguir, una dirección. Nosotros podemos hacer conceptos únicos como pues, enseñar al mundo la cocina más rural, la cocina más de monte, o yo puedo enseñar mi territorio, ¿no? Creo que es importante por dónde estamos situados, por ejemplo, tu restaurante y el mío, el dar visibilidad al entorno, porque al final tienen que desplazarse adrede. Creo que lo que has dicho lo comparto 100%. Si hiciera croquetas, pues quizá no se desplazarían a Sagunto a comer las croquetas, pero dentro de lo de la creatividad creo que estoy en contra y creo que pocos restaurantes hacen cocina creativa hoy en día. Es mi opinión. ¿Y ves la posibilidad de que el concepto
de restaurante creativo evolucione, o más bien es como un referente respecto al cual tú mides si eres o no creativo de cara a esos ejemplos que tú estás poniendo? Es que, bueno, es como antes. Antes estaba Pedro, Elena, Juan Mari, y los seguíamos a ellos, ¿no? Pues ahora hay otra generación, pues como es Diego, como es Albé, que vamos siguiendo, y seguramente haya otra generación que nos vaya a aportar pues nuevas líneas de trabajo. Pero yo creo que... Pues, ¿Y la tuya? ¿Qué pudiera aportar tu generación? mi generación es que yo estoy en el limbo, yo soy viejoven. ¿Tú qué crees que respecto a, digamos, a lo que ya se ha logrado y se ha constituido y se ha consolidado para bien, qué tiene para aportar tu generación? Mi generación creo que es más un cambio, el cambio del pensamiento, ¿no? Sobre todo en el concepto de trabajo. Yo lo que le explicaba antes, creo que a Marta, yo estoy en medio de dos generaciones, ¿no? He trabajado 80 horas, sin embargo ahora estoy mano a mano con gente súper joven que quiere las 40. Entonces, estoy en el limbo, ¿no? Y creo que es lo que mi generación va a intentar cambiar, ese concepto de hostelería que hacíamos antes, que yo también la he vivido, aunque sea joven, y creo que es un poco lo que busca mi generación, más que por la gente con la que comparto ideas y demás. Creo que es el objetivo, ¿no? El concienciar, el conciliar, el tener mejores condiciones y el hacer. Tenemos una fuga de talentos impresionante, y creo que nuestro objetivo hoy en día es mantener el personal, ¿no? y el personal ilusionado por la profesión, que creo que se ha perdido bastante. Voy ahora a leer dos declaraciones de una misma persona en dos momentos diferentes de la vida, ¿no? A propósito del cierre de Noma, me gustaría volver a unas declaraciones que dio René Redzepi en el 2016, donde él decía: no me pasaría 16 horas al día para 40 personas si no hubiese un objetivo más importante que simplemente hacer feliz a esas 40 personas, ¿no? Y esto resonaba en un especial que hizo Lucky Peach, donde muchos cocineros hablaban de la alta cocina como esa fábrica de ideas, de inventos, de inspiraciones, o como decía David hace un momento, ¿no? De ese movimiento basado en el conocimiento y las extensiones, ¿no? Como algo que no era per se elitista, sino que había como una causa mayor. Y de repente se entendía que pasión por la cocina eran 16 horas para 40 personas si hacía falta, ¿no? Era como todo por la causa, digamos, y era un fenómeno contagiante y se vivía con mucha adrenalina, ¿no? Sin embargo, las cosas han cambiado, y yo creo, personalmente, aquí ya sumiándome en términos personales, creo que, como decía uno de nuestros conferencistas temprano, cuando tu gremio habita el tiempo que le toca, ¿no? En vez de excluirse y replegarse, se hace más grande. Entonces, un síntoma de que a la gastronomía realmente se le está legitimando, como lo aspiró en las últimas décadas y logró hacerlo, es que se le exija también, ¿no? Es que si en otros ámbitos es relevante la equidad, la igualdad, o justicia social, o sostenibilidad, lo que queramos, pues la cocina también, porque es importante, tan relevante como otros sectores, ¿no? Y Noma anuncia su cierre recientemente, y este mismo personaje dice: es insostenible económica y emocionalmente como empleador y como ser humano. No funciona, se refiere al modelo, ¿no? En un restaurante ideal, los empleados trabajarían 4 días a la semana, se sentirían empoderados, seguros y creativos. El problema es cómo pagarles lo suficiente como para que puedan permitirse tener hijos, un coche y una casa, así sea a las afueras. Esto aún no lo resolvemos. Y me gustaría sumar a esta conversación, ¿dónde está Jesús Sánchez? Que al pobre, bueno, nos dio una entrevista hace poco en Gastronomía 360 y ponía, ¿cómo era, Jesús? Como la máxima finalidad no es la rentabilidad, y me gustaría darte la palabra también para que te puedas explicar a qué te referías, porque nadie leyó la noticia y hace un rato me decía que por primera vez tenía hasta haters, y la verdad es que fue una muy buena entrevista donde lo explicaba muy bien, y me gustaría que nos ayudaras a reflexionar. Jesús, ¿dónde está? Estoy aquí. Ayúdanos a reflexionar sobre cómo hemos cambiado de el todo por la causa, ¿no?, a buscar fórmulas que permitan que un negocio funcione pagando al equipo, buscando fórmulas sostenibles de horarios. ¿Cómo esa cosa tan imposible y que de repente se pide de golpe se puede lograr, si es que se puede?
Hombre, buenas tardes. Yo lo que quería decir es que si tú te planteas montar un negocio que genere rentabilidad, pues no te planteas un restaurante de alta cocina, te planteas un asador de pollos o una hamburguesería o una pizzería. Esos negocios seguramente son más rentables que un modelo de negocio en el cual el tiempo que inviertes, le dedicas, los recursos humanos que necesitas y los problemas que te van a generar esos recursos humanos que necesitas, porque más aún cuando cada vez los líderes de estos tipos de negocios tenemos que empatizar, y bendita sea la empatía, con la gente que trabaja con nosotros, y tenemos que buscar, como bien decía René, un mejor medio de vida para ellos. En fin, si tú pones si haces una lista de todo lo que requiere ese negocio de alta cocina y dices, no, pues no lo hago. Pero tenemos que haber personas que nos apasione hacer eso. O sea, que nos hayamos hecho cocineros, que queramos ser cocineros para realizar ese modelo de negocio, ¿no? Y bueno, sabemos que no es lo más rentable, pero estamos involucrados en ello y nos apetece por la satisfacción del cliente, por nuestra propia satisfacción e incluso por la satisfacción del equipo que se suma a este proyecto, ¿no? Luego sí que es cierto que tendremos que hacer rentable esa organización a través de otros recursos que los genera la propia organización, ¿no? Pero ¿crees, por ejemplo, que hoy en día pudiera seguir siendo vigente contar con un grupo elevadísimo de talleres para que entonces sea sostenible? Por poner un ejemplo, ¿no? Como eso, muchas cosas. De hecho, hay quienes suben el precio del menú para que funcione. O sea, es un tema de subir precios, por ejemplo, del menú para que entonces se cubran los costes. O hay que resignificar lo que entendemos por alta cocina. Yo creo que hoy en día estamos en un reto importante. Estamos viviendo un reto importante, como bien decía incluso Vicky, en el que tenemos que saber captar ese talento, que tenemos que saber ser más sostenibles, y para ello tenemos que ser muy creativos, que la creatividad muchas veces la ponemos solamente en el plato, pero también la creatividad está en la forma de hacer las cosas de una manera mejor, y para eso también hay que utilizar esa creatividad. Entonces yo creo que estamos viviendo ahora mismo ese momento, ¿no? En el que una generación que ya estamos un poco de paso, pero afortunadamente vienen generaciones nuevas, que se establezca ese diálogo con el fin de conseguir esto, porque no cabe duda que al final el proyecto tiene que ser sostenible. Es un reto sin duda creativo, ¿no? Totalmente. Hablando de creatividad, mi querido Julián, ¿tienen límite los ciclos creativos? ¿O se puede ser creativo? ¿Un proyecto, un restaurante? Aquí habría que diferenciar dos cosas. Un proyecto puede ser creativo siempre, una persona no. Y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Normalmente cuando una persona empieza a hacer creatividad en cualquier ámbito, empieza a los 20 y tantos años, ¿no? Empieza pues, a hacer un cocinero, platos, ¿no? Esos platos van a partir de básicamente dos cosas. Una, conocimiento que haya adquirido a lo largo de su vida, y memoria. La cocina de su abuela, la cocina que haya probado, los viajes que hemos visto. Claro, tú cuando empiezas a ser creativo tienes 20 y pico años de bagaje, de mochila detrás, que te ayudan a ser creativo. Pero en cuanto empiezas a hacer creatividad, tienes que llenar la mochila muy rápido y normalmente te pilla el toro y dejas de ser creativo. Hay un momento que tú no das para más. ¿Qué pasa? Por ejemplo, grupos de música, ¿no? The Strokes, primer disco, una pasada. Segundo, brutal también. El tercero ya empieza a flojear un poquillo. Son buenos técnicamente, van aprendiendo, hacen cosas diferentes, pero la magia se va perdiendo. Y eso pasa con casi todos los grupos de música. Con la gente creativa, en general, con los cocineros pasa lo mismo. Pero claro, las personas se les acaba la creatividad. Pero si tú tienes un ecosistema sano, vivo, un restaurante, donde la gente va entrando, donde la gente va saliendo, donde la gente, como decía antes Jesús, se suma al carro, oye, eso puede ser creativo infinitamente, ¿no? Es un poco como la escuela Bauhaus, como todas estas cosas que la gente se junta y apoya. Pero claro, tú vas perdiendo esa creatividad o esa espontaneidad, esa originalidad, pero te conviertes cada vez en un mejor gestor de la creatividad de las personas que trabajan contigo. Y tu restaurante se concibe como ecosistema creativo, ¿no? Sí, nuestro restaurante sí. Le preguntamos a Pedro Subijana, que tiene un rato en esto de cocina creativa, si es verdad que al principio el líder es más creativo, pero luego es más el ecosistema. ¿Se puede ser creativo durante décadas? ¿Cómo lo has vivido tú? Si nos lo puedes compartir. Un micrófono, porfa, para Pedro.
No te podías salvar así tan fácil. Y no de participante, pero es que al final todo es muy discutible. Todo es muy discutible. Y los objetivos... Me ha parecido muy bien la exposición que acabas de hacer y es verdad que la creatividad es muy discutible y lo que ha dicho Jesús, que la creatividad no solamente está en el plato, en la cocina, en la técnica, etcétera, etcétera, sino está en todo, ¿no? Y yo creo que yo participo mucho de lo que... En mi casa, por ejemplo, todas las decisiones que yo tomo jamás las tomo yo desde arriba y las transmito a los demás. Todas, según a quién van a afectar, las tomo en común con esas personas que luego las van a poner en práctica, ¿no? Y lo mismo en la creatividad, que es verdad que al final el filtro final soy yo, y si decido que esto sí o esto no, pues tengo la última palabra, vale, de acuerdo. Pero hay, como has dicho, hay cantidad de gente nueva que va viniendo, que pasa, que unos están unos años, otros se marchan, etcétera, etcétera, que también aportan y se les deja aportar. Lo que pasa es que cada uno, en el fondo, en este tipo de restaurantes como el mío, que llevo ya una larga pira de años, pues tiene que identificarse con tu estilo. Tú tienes al final un filtro que denota que tú tienes un estilo, una forma de hacer, y esa sí que es difícil que cambie mientras tú estás. ¿Cómo consigues mantenerte vigente? Porque el Porque estilo me tendría que ver encanta- con ser reconocible, ¿no? Porque me encanta lo que hago. Y ahora que tengo un equipo muy grande, que he tenido gente como Félix, que se jubiló con 44 años conmigo, y otros que tienen 25 y 30 y tal, están imbuidos de la misma ilusión. Y hacemos todo en común. Entonces, yo lo único que pido ahora, a esta edad, es que no me dejen amargarme con chorradas, ni con problemillas, ni con historias, que me quiten los marrones, que se suele decir, entre comillas, y que me dejen disfrutar de la parte que es puramente lo que es el funcionamiento, no solamente de la cocina y del aula de cocina donde desarrollamos todo, sino de todo el resto de las cosas, de conocer a los clientes, de criticarnos, de autocriticarnos todos los días, de ver en qué podemos mejorar, etcétera, etcétera. Y a mí es que me encanta, no estoy dispuesto a quitarme del medio, más que si en un momento determinado veo que estorbo, pues entonces sí me quitaré, pero con gran dolor. Bueno, hablando de retirarse, no retirarse, cuando se anunció el Bulli, bueno, decía Villoro temprano que quizás un gran gesto de Ferran habría sido cerrar, precisamente para que la originalidad pudiera seguirse conjugando en gerundio, ¿no? Ahora cierra el Noma, pero no solo, o sea, han cerrado muchos restaurantes, no sé, Fabic en WD50, Karma Ruscalleda, y sin embargo nos sigue pareciendo como súper doloroso, pero por supuesto que lo es como cualquier cierre, ¿no? Pero ¿por qué pudiera todavía costarnos tanto normalizar esto? Y te pregunto a ti, José María, a ver, José María Isega, ¿qué opinas sobre esto? ¿Les parece bien, no? Que mantengamos esto así Sí. abierto. Bueno, yo creo que es normal que restaurantes y ¿no? empresas que son importantes para nosotros cierren y bueno, suframos por ello, pero luego también es verdad que al final tú ves la evolución de empresas y actividades y se cierran, se abren y todo es desde la normalidad. Y de hecho, si nosotros que, vamos a decir, nos dedicamos a la formación y a la preparación de los profesionales del futuro, pues obviamente ellos deberán de tener espacio para poder desarrollar sus proyectos, ¿no? Y yo creo que, bueno, esta semana homenajeamos a Hilario, que está aquí sentado en primera línea, y homenajeamos y reconocíamos lo que un restaurante, una empresa pequeñita, había adquirido y la relevancia social y emocional que había adquirido. Por tanto, hacíamos ese reconocimiento, eso es bonito y es importante como sector reconocerlo, pero luego también es normal entender que la vida continúa, que las cosas se cierran y se abren otras y que no pasa nada, ¿no? Que es dentro de la normalidad, pues la vida es así y todos estamos de paso, de hecho, ¿no? Entonces, yo Hilario, creo que es ¿tú quieres compartir algo sobre esto? La vida continúa, ¿no? Evidentemente. Sí, la vida continúa y mejor que antes.
tenemos un oficio precioso, de mucha pasión, lo que quieras, pero que la intensidad, la tensión que se tiene, si lo coges al 100% y durante muchos años, por eso digo que ahora se vive mucho mejor en ese sentido. Después, en parte, voy a echar un cable a los restaurantes que están en ciudades pequeñas y pueblos, porque ahora fácilmente se dice que esto de trabajar 4 días, y si no son 4 días, por lo menos sábado y domingo libre para que puedan vivir tranquilamente en familia todos los que trabajan y tal. Y ya no estoy dentro, ya estoy fuera, pero por eso quiero echar una mano. Pero cuando estás en una ciudad como París, Londres, Roma, que acabo de estar, Barcelona, Madrid, y cocineros importantes, y el mismo Ferran lo dice mucho, no, sábado y domingo no, para que te vivan la familia. Eso lo pueden hacer las grandes ciudades, que de lunes a viernes seguramente estarán como nosotros aquí el sábado y domingo. Pero un sábado y domingo tú quitas a una ciudad pequeña, porque San Sebastián en verano se llena, pero el invierno existe y no viene tanta gente de fuera. Y los pueblos pequeños, ¿qué más decir? Entonces, por eso digo que he hecho un poco esto, porque que no se puede hablar a veces tan fácil y divulgar que todo el mundo lo puede hacer esto, sábados y domingos libres. Sábados y domingos es también cuando puede mucha gente, no entre semana. Por eso, lo único que digo es que se arreglen las cosas bien, pero que hay que pensar bien que no todo el mundo está en las mismas condiciones. Y entre los tantos desafíos que nos toca como sector, ¿dónde está Lucía Freitas? A ver si está por aquí. ¿La ven? Es que yo desde aquí no veo mucho. Ajá, ya la veo. Pásenle el micrófono. Ella dijo en su conferencia que nos tocaba feminizar la gastronomía. Y con mucha facilidad se entiende que feminizar igual es un rollo de mujeres por mujeres. O sea, digamos, si nos ponemos de acuerdo por un minuto con entender el feminismo como ese mundo que es plural, donde el género no es una limitante, podemos convenir que se trata de un proyecto compartido, ¿no? Donde, o sea, a todos nos debería interesar esa pluralidad, no solamente a las mujeres defendiendo a mujeres. Partiendo de esa base, cuando tú hablas de feminizar la gastronomía y asumiendo que la creatividad es un reto que no solamente afecta a la cocina, ¿cómo imaginas ese proceso de feminización del sector a partir del cual imaginas una participación más activa de mujeres como un reto creativo? Bueno, yo creo que feminizar el sector es algo que está en marcha, o sea, es imparable. Creo que va a ayudar mucho de lo que estamos hablando precisamente ahora, ¿no? De ese cambio en la gestión del tiempo, ¿no? De ese cambio de horarios, de hacer viable poder tener una vida propia, ¿no? Ya no digo familiar, ¿no? Eso es una elección, ¿no? Individual. Pero sí que es cierto que no sea limitante, ¿no? Que no sea limitante sobre todo a la hora de un empresario que le pese más el hecho de que una mujer pueda querer tener una familia y no pueda compatibilizarlo con una jornada de 14 horas. Claro, pero es que el problema no está en ser mujer o hombre, en querer tener y vivir una maternidad, una paternidad, ¿no? El problema está en el empresario que necesita a alguien 14 horas de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que la realidad post-COVID va a hacer y está haciendo que el cambio sea imparable, cada vez más restaurantes. Quizás todavía no hay tantos restaurantes con mujeres dueñas y chefs, pero sí que es cierto que cada vez más hay jefas de partida, jefas de cocina de otras grandes casas que lo que va a hacer es que esas mujeres el día de mañana se sientan capaces de abrir su propio restaurante y esa va a ser la única manera de equilibrar la balanza, ¿no? O sea, la creatividad no depende del género, ¿no? Pero sí, a lo mejor del género depende que te den o no la oportunidad. Claro. Para firmar con tu nombre, ¿no? Para ser el patrón del barco, ¿no? O el valor que también le das a ciertos roles, porque la mujer participa de muchos roles en la gastronomía. De hecho, teníamos una productora de leche, o sea, que puedes estar participando de la gastronomía en su amplitud a través de distintos roles, pero si el máximo valor siempre se le da a uno en específico, va a ser quizás más lento el proceso. No lo sé, ¿qué opinas tú sobre esto? Yo creo que también hay que hacer un trabajo de campo, por eso yo decía un poco lo de la estrella morada, ¿no? Es una manera de reivindicar que quizás nos fijamos demasiado en las estrellas, ¿no? Y ahora, desde que existe la estrella verde, todo el mundo quiere conseguirla, ¿no? Todo el mundo se pone las pilas para optimizar su restaurante y conseguirla. Pero créate tú una distinción y se las das a las amas de terra. Perdón, ¿me escuchas?
crea tú una distinción y se las das a aquellas que tú consideres que sean amas de terra. Sí, no, yo creo que amas de terra es todo, es la base, ¿no? Me refiero a que hay que trabajar activamente para el cambio, ¿no? No solo mujeres por ese cambio. No, evidentemente, es una manera de entender la gastronomía, de entender la sociedad, ¿no? De saber que tienes que ayudar a otras personas en el camino, ¿no? Que no es un camino individual, ¿no? Que tenemos que tender a lo cooperativo, a lo colectivo, ¿no? Más allá de lo individual. Lucía, y hablaban hace un momento Jenny Dorsey de tokenismo, de este recurso con el que a veces se invita a una mujer pero está rodeada de hombres como si con eso se resolviera un problema de representatividad. ¿Qué opinas sobre este desafío? Bueno, ha habido muchos momentos profesionalmente en que me he sentido una cuota. Es duro, es jodido. Al principio sí que es cierto que quizás rechazaba, ¿no? A lo mejor estar en determinados sitios por ser la única mujer, porque te llamen como una cuota, ¿no? Como para que no nos critiquen en la foto. Quizás reflexionando, dándome cuenta que a lo mejor el cambio venía ahí, ¿no? Esa guerra silenciosa, que no es una guerra, simplemente es estar, que te vean, que conozcan tu trabajo y mientras tirar de otras muchas mujeres para que llegue al punto que ellas mismas sean referentes de otras mujeres, ¿no? La base está en que todas sientan que puedan llegar a donde quieran, que puedan conseguir lo que quieran, ¿no? Eso es lo único. Yo sí que es cierto, quizás por cómo soy yo, ¿no? Que fui muy insegura, ¿no? Y tardé muchos años en aprender a quererme a mí, a valorar mi trabajo, ¿no? Creo que las mujeres debemos juntarnos, sumar y multiplicar, ¿no? A hacer florecer unas a otras. Sí que es cierto que en la mal llamada alta gastronomía, en los gastronómicos, esos sitios de trabajar tantas horas, y quizás no con las mejores maneras, ¿no? Y no de las mejores formas, quizás a la mujer nos ha costado más estar por el simple hecho de que no era un clima agradable, ¿no? Creo que eso está cambiando, creo que hay que crear otros ecosistemas. En mi restaurante no tiene nada que ver con otros restaurantes en los que estuve, ¿no? Lo que se respira, el ambiente, cada vez que entra una persona nueva, cómo todas tendemos la mano, cómo todas sabemos por lo que está pasando, ¿no? Y nos ponemos en su piel y creamos ese ecosistema o esa situación en la cocina para que esa mujer, esa persona, se sienta segura y pueda llegar a aportar, pueda llegar a sentirse que su trabajo es valorado, ¿no? Más allá del género. Sí que es cierto que a mí me critican mucho también porque tiendo a todo lo contrario, ¿no? Porque en mi cocina, por ejemplo, somos mayoritariamente mujeres y es algo buscado. Bueno, yo creo que es el momento que toca. Creo que dentro de muchos años, pues cuando haya muchas más mujeres referentes, no hará falta esa lucha, entre comillas, vuelvo a repetir, ese trabajo consciente para que cada vez más mujeres lleguen a donde quieran, básicamente. Voy a lanzar una ronda de cierre aquí, antes de invitar a un extra a ver si nos ayuda a resumir todo esto que hemos dicho. Prepárate, Diego, que vas al bate. Pero bueno, hablábamos también de esta gran estampida, de cómo mucha gente ha abandonado el sector, o bueno, toda esta complejidad en la que se debate la restauración a la hora de ofrecer condiciones o el walk the talk, ¿no? Cómo ser coherente con lo que dices y todo esto. ¿Cómo viven ustedes ahora el concepto que supondría amar la cocina? ¿Qué significa pasión por la cocina? Y lo digo porque mañana la jornada se la vamos a dedicar a eso, a recordar que estamos en esto porque amamos la cocina. Hoy, ¿qué supone amar la cocina? Sabiendo que aquello de las 16 horas para 40 personas igual. Yo, por ejemplo, cuando abrí el restaurante lo abrí ya consciente de que quería conciliar y quería tener familia. Y por eso no creo que por cerrar domingo y lunes quiera o tenga menos pasión que otras personas. Creo que cada uno lo vive con la pasión que es. Que yo tenga un horario en el restaurante no significa que luego no trabaje fuera de él, pero que hay que dar unas condiciones a la gente para lo que estamos diciendo, que no haya una fuga de talentos y demás. Entonces, creo que, por lo que ha dicho Jesús, que se tienen que montar negocios y modelos que sean sostenibles tanto económicamente, tanto en personal, tanto con tu modelo de negocio, para que duren el tiempo. Al final,
creo que es importante, por lo que decíais antes del Noma, ¿no? Claro, quizás necesites 40 personas para 40 comensales. Nosotros, un ejercicio de creatividad es, hay platos que no me pasan el filtro porque he puesto demasiados ingredientes y no tengo personal para que el plato salga. Entonces, ese plato lo descarto porque es inviable para mi tipo de cocina o para el personal que tengo. Pero es el personal que yo puedo atender, que puedo pagar y que puede sostener el restaurante para que sea rentable. Entonces, es un ejercicio de creatividad, ¿vale? Para que sea rentable el restaurante. Me encantaría poner 400 flores en todos los restaurantes nórdicos ahora que veo ahí. ¿Sabes? Es verdad que ponen 14 tipos de flores en una tartaleta y es wow. Yo no tengo tiempo de hacer... Más que maravilla, ¿sabes? Hay diferencia entre creatividad. Que ahí también una de las preguntas que lanzábamos en diálogo, ¿con qué balanza medimos la innovación? Porque si lo mides en cantidad de ingredientes y sofisticación, entonces un ejercicio como el que tú estás haciendo lo tendría quizás más complicado. Sí, bueno, yo intento hacer eso para que el negocio sea rentable, me encantaría, pero al final tienes que conocer tus limitaciones, ¿no? Y tienes que hacer... darle la vuelta y darle la vuelta. Sí, y claro. Otra vez, y otra vez. Claro, y ahí está lo bonito. Por eso mismo, no me he quedado con ganas de la réplica un poco de Vicky antes de decía que el solo creativo solo son Albert, Diego, porque me parece que esos son pura vanguardia, esos son maestros tanto Diego como Andoni, pero me parece que creativo es mucho más. Yo creo que sí que es una forma de vida, es un rollo de replantearte cosas y sobre todo hacerlo personal, ¿no? Tanto en los modelos de negocio, como decía Jesús, o sea, yo creo que la creatividad es muy amplia, ¿no? Y no hay nada peyorativo, creo que no hay nada grandioso en decir que somos creativos. Yo creo que estamos todo el rato comiéndonos la cabeza para no solo el concepto de cocina que queremos hacer, cómo hacer los platos, cómo optimizar nuestro personal, cómo crear un nuevo espacio, yo creo que todo eso es creatividad, ¿no? Yo creo que en el sentido, por eso yo creo que está muy condenada muchas veces la palabra creatividad ligado a ciertos asuntos que yo creo que no lo son, ¿no? Yo creo que creatividad es un estilo de vida casi, vamos. ¿Sami? Yo estoy súper contento porque el otro día mi hijo una vez más me dijo que quería ser cocinero. Tiene 9 años ahora y la verdad es que es un pico fino. Y yo siempre o sea, no, obviamente no le he dicho que no, pero como que he escurrido el bulto bastante, ¿sabes? Porque siempre, lo primero, cuando me lo ha dicho, lo primero que he pensado siempre es, me vais a perdonar la expresión, pero lo jodido que lo he pasado durante tantos años, ¿vale? Porque, bueno, pues eso, de no bajar de 15 horas, de no poder hacer pues todo lo que hace una persona de 20, 25, 30, 35 normalmente, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo ahora un bar de mercado en el que la gente concilia, no echan 15 horas, tampoco echan 8, ¿vale? Estamos en 9 horas y media, hemos ido bajándolo paulatinamente, estamos súper orgullosos. Y entonces hablé con él y le animé, le dije, porque vislumbraba un futuro bastante mejor que lo que hablaba antes Julia. Entonces, bueno, la verdad es que yo veo un futuro esperanzador. Ya solo el estar hablando de todo esto, el estar viendo lo que ha hecho Eugenio antes sobre esas técnicas ancestrales que están perdiendo, no sé. Igual queremos ser como Eugenio. Estamos, no, claro, pero es que igual, no sé, yo veo a Eugenio y digo, joder, pues igual estamos empezando la casa por el tejado sin estar bien cimentada, no sé. Se están viendo muchas cosas que aportan tanto conocimiento y tanta creatividad, ¿sabes? Tantas cosas diferentes, no sé. Me parece, bueno, está bien estar aquí. Tú, Julián, que tienes rato hablando hasta de salud mental. Pues mira, ¿Para ti qué supone amar la cocina sin volverte loco? Vamos a partir de la gran diferencia que yo tengo con ellos tres, es que yo tengo la suerte de no ser empresario. Todavía. Yo tampoco soy empresario, ¿eh? O sea, yo soy empresario, pero no lo sé. O sea, pero tienes... O sea, pero yo me desentiendo totalmente de todo eso. No sé nada, no sé cómo van las cosas, pero me dice que vaya por la... Sí, estoy pero bueno, contento. hay la diferencia. Creo que ahí... Yo, particularmente, me llevo muchas veces el trabajo a casa, tengo a veces ansiedad por lo que va a pasar al día siguiente y no me imagino estar, por mucho que ame la cocina, incluso teniendo algo propio, porque sería como la hecatombe, pero para mí, personalmente, esto. Y creo que también me considero como Vicky, un viejo joven, ¿no? Un nexo entre generaciones,
donde seguramente hace 15 años te metía una patadita en el tobillo y no pasaba nada, y ahora ni se te ocurre, ¿no? Antes podías hacer una broma de «hey, guapa, ¿qué tal?», y ahora ni se te ocurre. Y está muy bien esto, porque las cosas cambian, las cosas evolucionan, y también evoluciona el tema de, oye, no quiero pasarme 16 horas al día en un restaurante, quiero pasarme 8 horas, quiero trabajar esas 8 horas, las voy a disfrutar con pasión, pero quiero tener vida, quiero ver a mis amigos, si quiero, como decía Lucía, puedes o no, elegir tener una familia, pero también puedes dedicarte a irte a la playa y tomar el sol. Y creo que la pasión no tendría que estar relacionada con este tema de echar todo en un mismo, todos los huevos en el mismo cesto. Muy bien. En Madrid también, cuando fuimos a presentar diálogos de cocina, nos recibió Diego Guerrero y no sabía lo que hacía, seguramente, todo generoso, dijo, sí, vengan, y terminó, bueno, ahí de director de Eurotoque, básicamente. Y nos vino a decir que, bueno, hacía como una comparación, decía que así como a los móviles se les resetea constantemente el sistema operativo, o se actualiza, mejor dicho, él decía, igual a la gastronomía le toca actualizar el software. Desde ese día que lo dijiste, ¿has podido concretar aspectos puntuales más que aquí que sigamos como profundizando para ti? ¿Cuáles serían esas principales actualizaciones que hay que hacerle al software? A ver, después del día de hoy lo tengo menos claro todavía. Lo hemos hecho bien. Sí, no lo tenía claro antes, no lo tengo claro ahora tampoco. Sí tengo claro que después de escuchar, bueno, y decir que una vez más Diálogos es un agitador de conciencias, es una centrifugadora, nos hace pensar, nos hace no establecer nuestros límites o los límites de nuestra visión como únicos límites, ¿no? Sino que nos hace relacionarnos con otros límites, nos hace ver, como decía John Maya, descontextualizar lo que hacemos y verlo desde otras perspectivas. Esto genera situaciones nuevas, con muchos intangibles. En definitiva, nos vamos desordenando más y lo que me da a entender es que estamos un poco desordenados. O sea, pero porque es normal que estemos desordenados, porque están pasando muchas cosas muy rápido. Y es que todo lo que digo ya se ha dicho, porque todos habéis dicho cosas súper inteligentes. Y aquí estamos, habláis de viejóvenes, es que estamos muchas generaciones en un mismo auditorio que hemos vivido muchas realidades diferentes, pero es que las seguimos viviendo. O sea, estamos en continuo movimiento, pero las reglas no se están moviendo tan rápido como nosotros. Por eso digo yo lo del software, porque cuando tú pones tu iPhone te dice tienes una actualización nueva de tu software, ¿no? Y luego entras, o la última aplicación, y dice corrección de errores, ¿no? Y mejoras en el sistema. Pues esto estaría bien, aplicarlo a lo nuestro, y entiendo que es lo que intentamos hacer. Pero seguimos muy desordenados, porque se nos junta, pues eso, ya para empezar, todas las charlas que hemos visto hoy, joder, es que nos han expuesto un montón de realidades. Estamos en un congreso, bueno, un encuentro, no lo voy a llamar congreso porque no lo es un encuentro que será, si no lo es el más vanguardista, será de los más vanguardistas en el mundo de la gastronomía. Y no se ha parado de hablar de origen y de raíz todo el rato. O sea que ya para empezar, conclusión que puedo sacar yo cuando pueda sacarlas, porque todavía no puedo sacarlas, tengo que digerir, pues que está todo muy conectado, ¿no? La vanguardia y la raíz, o sea, no está tan desconectado las cosas, que se ha hablado del cano, de la prehistoria, de los mayas, se han hablado de tantas cosas aquí, de las semillas, de que hay que conservar las semillas, se hemos hablado de tantas cosas tan ancestrales en un congreso, en un encuentro, perdón, donde la creatividad prima, se supone, ¿no? Se ha hablado de creatividad, se habla de tantas cosas que yo creo que estamos, eso, como todos los cambios, son duros al principio, desordenados en la mitad y preciosos al final, ¿no? Pero estamos en la fase desordenada y no sé cuánto dura ni cuánto va a durar. Pero vamos, que no voy a llegar a ninguna conclusión, vaya, solo voy a arrojar más dudas, pero sí que también quiero decir una cosa, y también otra cosa de los muchos melones que se abren, ¿no? Y parece que, o sea, yo estoy de acuerdo en que no hay que meter 15 horas, pero tampoco cuidado con el mensaje, porque también estoy muy de acuerdo con lo que dice Hilario, tampoco podemos lanzar el mensaje que aquí todo Dios puede cerrar los fines de semana y ahora solo se van a trabajar 40 horas y aquí todo va bien, porque entonces igual mucha gente no puede ni abrir el restaurante. Lo que hace falta no es, vale, que sí, no me voy a meter con la ley ni con la política, vale, que sean 40 las que digáis, pero si el tema es que no es que sean 40 o 60, es que sean horas felices, o sea, que en el fondo si metes 15 sea porque tú quieres y porque estás feliz haciendo lo que te gusta. Que muchas veces también estamos mirando el reloj, si me cae el boli a la hora porque me tengo que marchar, pues si voy a casa y no tengo nada que hacer, si no voy a hacer nada, si tengo un vacío existencial brutal,
porque no tengo nada que hacer. Y realmente igual estoy en el trabajo haciendo cosas que me realizan, que me motivan, todos los que estáis aquí habéis hecho un montón de proyectos que lo habéis hecho porque os ha dado la gana. No creo que hayáis mirado el reloj. O sea, la chaladura que ha hecho Edorta de irse al monte, eso es un sueño de un peregrino. O sea, y si estás mirando las horas que vas a meter, pues no empieces. O sea, es un tema de felicidad haciendo lo que haces. Encuentras lo que te gusta, que es tan sencillo como eso, ¿no? Toda la vida igual. Entonces yo creo que es un poco también algo a revisar, ¿no? Es decir, el mensaje también para mí, para transmitir, es hagamos entornos felices donde la gente disfrute, donde la gente se sienta realizada, donde la gente pueda crecer, donde la gente pueda tener cosas que le motiven y que le haga ilusión. Creo que decía John también, es que me ha gustado mucho la charla, me ha gustado todas, pero conecté bien con lo de la pertenencia, que generemos un sentido de pertenencia a la gente que trabaja en nuestras casas, que estén orgullosos de estar ahí el tiempo que estén. Y el tiempo que estén, que sumen. Y además seguramente aunque se vayan, eso quedará ahí y nos acordaremos de lo que dejaron. Y eso creo que no hay que mirarlo tanto en... Es que a veces se escucha tanto el discurso de, no, es que yo metía 15... Tío, que estabas amargado. Yo nunca he estado amargado. Yo he hecho lo que me gustaba y no me arrepiento y aquí estoy. Y ahora cambian las realidades, no paran de cambiar, tenemos que seguir adaptándonos, tenemos que seguir cambiando y tenemos que corregir errores, mejorar el rendimiento y mejorar el software. Claro que sí, pero para eso estamos. Bueno, y como nos dijeron hace un rato, cuando la leche es buena no se daña. Se transforma, ¿no? Y se vuelve requesón. Entonces, igual ese desorden que tú dices apenas es un síntoma de esa transformación y de esa época de nuevas desembocaduras, ¿no? Y bueno, por ahí ya vendrá Pepa a sacarme del escenario, pero mientras tanto agradecerles que hayan viajado con nosotros de cabo a rabo, como Gulliver, que vivieran lo bonito que es asumir a la gastronomía como una cosa enorme que va de la huerta a la mesa, a la nevera del que come y vuelta otra vez a la huerta y que bueno, vayamos tomando esta conciencia de que la gastronomía no es sinónimo ni de cocina ni de alta cocina, sino de un enjambre donde pasa de todo e interactúan de todos, ¿no? Como, es una cosa muy dinámica y muy bonita y muy sabrosa, ¿no? Ya está, Pepa, ya nos vamos. Mira, hasta tumbé la copa. ¿Queda vino para darle una copita a Pepa? Que de morro de beber. Así me dura para mañana la voz. ¿Por qué no os creáis que mañana no vuelvo? Sí, mañana vuelvo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que te has portado buenísimo. Todas, todos, todis, todes. Salud. Me lo bebo por vosotros. Yo también he hecho muchas horas. Muchas. No os imagináis. De esas de media jornada, que son 12, que es la mitad de 24. Así que con esta media jornada que hemos echado hoy maravillosa, nos despedimos. Os recuerdo que a la salida podéis recoger vuestra libreta y vuestra camiseta recuerdo de Diálogos de Cocina, que estamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Que viva la vida, que viva la gastronomía. Viva tú, viva tú, viva tú, viva tú, viva tú, viva tú, viva tú. Y a los técnicos,